Hola, bueno, mirad, aquí he preparado una presentación para explicaros en un momentito las pautas para hacer un comentario de texto histórico, tanto para los que no estáis viniendo a clase como para los que en clase os queden algunas dudas, pues que podáis recurrir a ellas. He utilizado el guión que tenéis en las instrucciones de la materia, que las tenéis colgadas en Moodle. Ahí lo tenéis, es el mismo guión, exactamente, están en la página 12. Ahí tenéis, el primer punto es la introducción. Estas son las partes en las que se compone una introducción. Tenéis que dilucidar el título y tema del que trata el documento, si es un texto completo o incompleto. El título y el tema normalmente os lo va a dar el propio texto, en este caso de la página 27 del libro de texto, os dice que es La Paz d'Utrecht, ya está dando el título. Y bueno, ya sabéis que está en la Guerra de Sucesión. Que sea un texto completo o incompleto, pues si es un fragmento del texto será un texto incompleto y si es todo un texto será completo. El destinatario puede ser público o privado. Si el destinatario es público es porque está pensado para que lo lea cualquiera, y si es privado, pues es para un destinatario concreto. Suele ser una carta personal, suele ser un documento de tipo privado. Siguiendo la clasificación, tenéis también que decidir si es una fuente primaria o secundaria, y esto os lo voy a explicar bien. Una fuente primaria es una fuente que ha sido elaborada contemporánea al hecho histórico, muy cercano al hecho. Mientras que una fuente secundaria es una fuente elaborada con mucha más perspectiva histórica con respecto al hecho histórico. Normalmente para elaborar una fuente secundaria se utiliza una fuente primaria. Os pongo un ejemplo. El texto que vamos a estudiar, La Paz d'Utrecht, es una fuente primaria. Es una fuente primaria porque es la paz que pone fin a un conflicto y fue redactado precisamente mientras estaba desenvolviéndose y sobre todo terminando el conflicto. Por tanto, es un documento muy cercano al hecho histórico, es una fuente primaria, es un documento directo. Mientras que la fuente secundaria es pues, los textos que aparecen en vuestro libro del instituto. Son esos textos elaborados a través de la fuente, donde os explican pues, qué pasó en la Guerra de Sucesión, lo que fue la Paz d'Utrecht. Hay algunos alumnos que me decían, profesora, pero si el texto de la Paz d'Utrecht está puesto en el libro de texto, no, sigue siendo una fuente primaria. Está en vuestro libro de texto, pero está transcrito tal cual. Aparece ese documento en algún archivo, por ejemplo en el Archivo Nacional. Como no podemos ir al Archivo Nacional a ver ese documento está allí conservado. En nuestro libro de texto nos han puesto nos han copiado un trozo del documento. Entonces es verdad que es una fuente primaria, pero dentro de una fuente secundaria. La fuente primaria sería el texto que estamos analizando porque es el original, es una transcripción del original, y la fuente secundaria pues sería el resto de información que acompaña nuestro libro de texto. Bueno, si no ha quedado claro este aspecto así con esta explicación, no os preocupéis que yo en clase la volveré a hacer. La naturaleza, pues mirad, en naturaleza hay muchas posibilidades. Puede ser historiográfico. Para que sea historiográfico tiene que ser una fuente secundaria. Si no, no va a ser historiográfico. Por tanto, si os he dicho que este texto es una fuente primaria, pues no va a ser historiográfico. ¿Puede ser jurídico? Pues sí. En este caso, este texto, esta Paz d'Utrecht, es un texto jurídico porque contiene una serie de artículos que tienen pues esas características, esa naturaleza. También puede ser testimonial o puede ser narrativo, puede ser religioso, puede ser literario, político, circunstancial. Va a depender de la naturaleza del texto. Esto lo iremos viendo poco a poco conforme vayamos viendo diferentes tipos de textos. El contenido también puede ser distinto. Puede ser un texto político, como es este que estamos estudiando, puede ser también religioso, si el contenido es de esa índole, puede ser económico, cultural o social. ¿Puede ocurrir que la naturaleza y el contenido coincidan? Puede ocurrir. En este caso no, pero puede ser que en otros casos sea de naturaleza y de contenido político. El autor, pues en este caso los autores no están muy claros, pero sí se sabe quiénes firman el documento. Y por otra parte, la fecha o el momento histórico que se escribe. Aquí tenéis en esta presentación los datos de vuestro texto, el texto que tenéis que comentar. Título y tema, Paz d'Utrecht, Guerra de Sucesión Española. Es un texto incompleto, es un destinatario público, es una fuente primaria. La naturaleza del texto es jurídica, su contenido es político, el autor pues está firmado por la corona española en las manos de Felipe V y la corona británica, y la fecha en la que fue firmado fue en 1713, al final de la Guerra de Sucesión. ¿Esto se puede poner así en vuestro comentario? No, esto lo he puesto yo así para aclarar la información que tiene que estar en vuestro párrafo. Ustedes tenéis que redactar esta información en un bonito párrafo. No he querido copiar un fragmento porque no quería que copiaseis directamente mía. Os lo voy a leer. ¿Qué tendría yo que poner? ¿Cómo tendría que ser? Pues yo pondría: el texto que tenemos que analizar a continuación pertenece a la Paz d'Utrecht, documento que fue firmado al final de la Guerra de Sucesión Española. Es un texto incompleto y su destinatario es público. Lo clasificamos como fuente primaria
de naturaleza jurídica y su contenido es político. Las personas que firman este documento son, por una parte, la corona de España, que se encontraba en la mano de Felipe V, y la corona británica. La fecha concreta de este documento fue el año de 1713. Eso sería lo mínimo que puede tener vuestra introducción. A partir de ahí podéis introducir cuanta más información, mejor. Por favor, muy importante que sea una redacción rigurosa, o sea, que no haya palabras que sobren, que tenga mucha coherencia y que esté muy cuidada tanto en ortografía como en expresión. Para conseguir un buen grado en todo esto hace falta escribir mucho, así que no os preocupéis si este primero sale un poquito regular, porque conforme vayamos practicando irá saliendo cada vez mejor. Contexto histórico. El contexto histórico es el siguiente punto que yo tengo que abordar en el comentario. Se trata de contar los procesos históricos y acontecimientos que estaban teniendo lugar en el momento en el que se redacta el documento y de los que habla el documento. En este caso es la Guerra de Sucesión, efectivamente. Este documento pone fin a este conflicto. Por tanto, yo tengo que contar con detalles, con coherencia, con una buena expresión, cuidando las palabras que utilizo, toda la Guerra de Sucesión. Os he puesto un pequeño índice. Primero tenéis que hablar del problema sucesorio que origina la muerte de Carlos II según descendiente directo. Por otro lado, los candidatos. Ya sabéis que los candidatos, Felipe d'Anjou y el archiduque Carlos de Austria. Contáis, por favor, todo detalle, todo lo que podáis contar sobre ello. A continuación, los bandos que se van a enfrentar, qué naciones europeas defendían a cada uno de estos candidatos y dentro de la península ibérica, en este caso de España, que Aragón a quién va a defender y Castilla a quién va a defender. Ya sabéis que es un doble conflicto internacional por una parte y también civil. Luego tenéis que establecer el desenlace. ¿Qué ocurre? Para que al final se ponga fin a este conflicto, ¿de qué manera? Y el fin del conflicto está emparentado con la Paz de Utrecht, que es uno de los tratados que se firman al finalizar el conflicto. Bueno, pues vais narrando, para eso tenéis las anotaciones que ya tenéis anotado en clase, o bien el libro de texto, o bien incluso un vídeo que os he puesto con toda la información. Eso lo tenéis que expresar bien. Con vuestras palabras, mirad, con vuestras palabras cuidado, porque a veces vuestras palabras no son las más acertadas. A veces vuestras palabras son demasiado coloquiales. Entonces tenéis que buscar el equilibrio entre contar las cosas por vosotros mismos, porque no las podéis copiar de ningún lugar, pero cuidando que los términos que utilizáis son términos adecuados, términos históricos y términos que le dan una cierta calidad intelectual a vuestro texto, teniendo en cuenta que sois alumnos de cuarto de la ESO, eso lo entiendo. Bueno, siguiente punto. Mirad, este siguiente punto está muy emparentado con el contexto. ¿Por qué? Porque lo ideal es que ustedes intentéis crear conexiones entre el contexto histórico y el análisis de la fuente, que en este caso es ese texto de la Paz de Utrecht. En este caso, la Paz de Utrecht, pues la vais a comentar al final del contexto histórico. Muy bien, pues una vez que habléis de la Paz de Utrecht, directamente pasáis al análisis. ¿Qué tenéis que hacer en el análisis? Primero, para hacer un buen análisis tenéis que leer el texto por lo menos 4 o 5 veces. Y una vez que tengáis leído el texto y entendido, os vais a la búsqueda de las ideas principales. Puede haber una idea principal, puede haber más de una idea principal y puede haber ideas secundarias. Establecéis cuáles son las ideas que contiene el texto. Tenéis que tratar de explicar, pues, el documento. ¿Qué relación tiene ese documento con el contexto histórico? En este caso, el documento pone fin a la Guerra de Sucesión y además en él están contenidos los artículos que sientan las bases de esta paz. Tenéis que establecer conexiones entre lo que ya sabéis sobre el tema y lo que dice el texto. Entonces, este texto contiene una serie de artículos, como digo, que son las condiciones de la paz, con una serie de entregas de unos territorios, Menorca y Gibraltar específicamente en estos textos, en estos artículos, aparecen recogidos, y la entrega también de concesiones económicas y comerciales. Pues teniendo en cuenta que esas son las ideas principales que ya os las estoy dando yo, ustedes tenéis que explicar pues cómo eso está contenido en el texto. Y lo ponéis en relación con el contexto. Pues a fin de cuentas, este texto pone fin a la Guerra de Sucesión. Venga, esto no es difícil. Es verdad que se requiere práctica. Por eso digo que esta primera vez os va a salir con un trabajito, pero la siguiente os va a salir con muchísima más facilidad. Último punto que tenéis que abordar, las conclusiones. No debemos dar nuestra opinión, jamás. Tenemos que argumentar nuestra visión de ese asunto, pero a través de nuestro conocimiento histórico. Tenemos que valorar el documento y su importancia. Por tanto, no podemos empezar con la típica frase de yo opino, yo pienso bajo mi punto de vista. Eso está mal. Y lo tacharé igual que he tachado esta frase de aquí. No, por favor, es mucho más sencillo. Eliminad eso y empezáis directamente a valorar la importancia del acontecimiento. En este caso de este texto, pues es importante porque se supone la llegada de una nueva dinastía a la corona española, los Borbones. Además también supone la pérdida de una serie de territorios
como Gibraltar, que nunca van a volver a recuperarse. Entonces, teniendo en cuenta esas dos ideas que yo os lanzo, tenéis que crear un párrafo riguroso desde el punto de vista histórico, muy bien justificado y con una cierta madurez a la hora de abordarlo. No vale con decir fue muy importante, porque supuso la entrada de un nuevo rey y además se perdió Gibraltar. Eso sería una conclusión muy poco rigurosa y muy poco profunda. Tendréis que hacer algo pues, un poquito más serio. Pues fueron acontecimientos, estos que estamos estudiando, de gran peso para el devenir histórico de España, porque en ellos pues, supuso la entrada de una nueva dinastía, la dinastía de los Borbones, y además la pérdida de territorios como Gibraltar, que desde el punto de vista estratégico pues supusieron de importancia o fueron importantes para la corona británica. A partir de ahí pues podéis ustedes sacar más conclusiones, más ideas, crear mejores conexiones. Pero realmente lo que tenéis que hacer es pues, una conclusión, como digo, rigurosa, con cuidado con las faltas de ortografía, cuidado con la expresión y cuidado pues, con estos detalles que os he ido diciendo a lo largo de esta explicación. Bueno, espero que sea útil, no os preocupéis si hay alguna cosa que no queda clara, porque esto vamos a seguir trabajándola durante el curso y bueno, os deseo buen trabajo. Un abrazo.